programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. ¿A quién admiras tú del gobierno? Que no sea tu primo Jorge Rodríguez. No. Ni tu prima Delcy. Que está difícil, ¿vale? ¿Y si bueno, metiéndolo a ellos dos? Yo creo que tanto la Cava está haciendo algunos esfuerzos. Ajá. También veo a Héctor Rodríguez con alguna intención y a Víctor Clark, pero con alguna intención. Eso no quiere decir, y no tengo, digamos, prurito en reconocer cuando hay algo de avance. Suscríbase también al canal de Vladimir Villegas TV en YouTube y también Vladimir Villegas TV en Facebook. Y también suscríbase a Vladimir Villegas TV en Instagram. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Par de Calvos, la excusa perfecta para el diálogo, la excusa necesaria para generar controversias en medio de las redes sociales, en medio de la polarización o despolarización de la guerra fría o de la guerra caliente que hay dentro de Venezuela. Este programa es auspiciado por el té, ¿cómo se llama el té? El té amarillito. Que tecito, aunque parezca whiskycito. Pero no lo es. Y tenemos de invitado el día de hoy a un señor, se llama Luis Florido. Un aplauso para Luis Florido. No, vale, vamos a aplaudirlo, vale. De Voluntad Popular. No, señor. ¿Ya no es de Voluntad Popular? Eso fue un viejo tiempo, ahora es de un nuevo tiempo. Ahora es de un nuevo tiempo. Eso fue en un viejo tiempo. Soplan buenos tiempos, ¿no? Bueno, creo que mejores, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? A él le gusta mucho una canción de Santa Rosa, este amor que me deja así sin voluntad. Lo dejaron sin voluntad, ¿no? Ajá. ¿Cómo quedó eso, hermano? Bueno, como la canción Voluntad de tenerte en mis brazos. Empezó musical el programa, ¿no? Sí, vale. Claro. Mira, claro. yo este no es un tipo sabía. muy florido, ¿viste? Sí. Yo no sabía por qué. Me parecía muy bien en la escenografía, en uno de los programas de ustedes que vi, y ya entiendo por qué lo ponen a uno aquí. ¿Por qué, hermano? El frío aquí es parejo, aquí para que Sí, uno... claro, hermano. Claro, Para que te defiendas bien. Esta no es la silla caliente, nada de eso. Fíjate, Luis, caramba, vamos a empezar un poquito. Tú estás en un nuevo tiempo, fuiste de Voluntad Popular, estuviste en Primera Justicia también, ¿no? Correcto. ¿Esos han sido tus tres organizaciones o antes estuviste en otro partido? Sí, bueno, yo, primero... Buenas noches, buenas bienvenido. noches ¿vale? a ambos, gracias, Carvajalino y Vladimir. Yo, pues, estuve en primer lugar, cuando era estudiante, estuve en lo que era la JRC. Ah, el Copey, viene de Copey. Luego de eso, yo salí de la política, estuve, pues, dedicándome al emprendimiento privado, tuve una buena cantidad de años en eso y después Yo pensé empecé... que iba a decir que tuvo una buena cantidad de dinero con eso. No, bueno, eso Claro, viene, eso viene por añadidura. del Claro, trabajo, así pero por supuesto al principio... ¿Qué te da más plata, la con mucho política fracaso. o el la, emprendimiento? La política quita. Sí. Sí, la política quita. Y bueno, y después... ¿Cuánto has perdido? Bastante porque en la política primero dejas de producir, te dedicas a la política y dejas de producir. Yo dejé de ser empresario, yo siempre fui empresario, emprendedor. Y ahora estoy dedicado a la política, al país, a pensar un mejor país y bueno, en eso estoy. ¿Y te arrepientes de haber dejado? No, yo no me arrepiento de las cosas, incluso hasta de los errores, porque los errores te enseñan. Y yo creo que, es decir, las vivencias han sido muy importantes y hablando de esas vivencias, cuando estuve, digamos, en Primera Justicia, estuve en conjunto tanto con Leopoldo, Blay, Borges, Liliana Hernández, una cantidad de gente. ¿Quién de ellos te dejó de contestar el teléfono? Ninguno. O sea, tú le escribes a Leopoldo López y él te manda un mensaje. Con Leopoldo no tengo relación, sobre todo por la forma como terminó siendo mi salida de BP, que creo que fue muy... Oye, el papá de Leopoldo te dio duro, ¿no? Y utilizaron, además, él nunca le dijo al papá de Leopoldo que yo fui a la negociación autorizado por él. Entonces el papá... ¿Tú crees que no le haya dicho eso?
¿De verdad tú crees que no se lo Hay dijo? gente que me dijo que no se lo dijo. Y entonces el tipo le dijeron unas cosas, el tipo creyó y se puso a decir cosas a través de las redes. Y a mí la política, como lo digo, la política te ha quitado. A mí todavía Voluntad Popular me de $500 de la página web cuando se instaló. Es decir, yo le Señor le vine a aportar. Leopoldo López, páguele la página web $500. de Voluntad Popular a Luis Páguele Florido. sus 500. $500. Ni enriquece ni empobrece, pero porque- a ti no te hace falta. Pero porque yo fui fundador de esa organización, es decir, Ajá. de una forma. Y ahí no hubo un distinta remate de acciones hacer cuando política. cuando te fuiste. No. Pero, Ahí tú no ahí tenías hubo los alegría códigos del no tenías los liderazgo códigos más de- importante. Los códigos de programación no los tenías, se lo hubieses quitado. y No, le hubieses vale, puesto no. Yo- un nuevo tiempo. Lo que pasa es que yo no soy así. Yo Muy bien. yo hago mi trabajo. Cuando llegado el momento, y me dijeron, mira, que Leopoldo no está a gusto de que tú continúes aquí. Bueno, entonces, eso es lo que dice Leopoldo. Sí. Bueno, entonces ya en este Y en ese momento- partido no había ya va. democracia. No había democracia Ya va. en ese partido. Quien define eso es el criterio de Leopoldo. Bueno, básicamente. Básicamente. Pero había o no había democracia interna en ese partido, como puede Bueno, decir. en el año 2011 hubo un ensayo muy interesante porque hubo un proceso de elecciones abiertas en aquel Ajá. momento en el que yo Sí. participé. Y bueno, yo era el menos conocido y quedé quinto en ese proceso. Pero Ah, era por bueno. nombre y apellido. Ahí dijeron, no hay quinto malo. No hay quinto malo. Y bueno, había, digamos, ese proceso de democracia. Bueno, luego cuando Polo estuvo injustamente además detenido, pues evidentemente a mí me tocaron unas responsabilidades importantes con mi estilo. Yo siempre he sido un moderado en la política. ¿Y qué hacías en Voluntad Popular si tú eres un tipo moderado, verdad? Yo me pongo a ver. Yo siempre lo pensé, ¿qué coño es Luis Florido ahí? Es un tipo Bueno, moderado. había gente que... La fuerza de que atracción de había- Leopoldo López cuando se salió de primera No, pero justicia. había más bien gente que decía que bueno que tú y Marrero, gente como tú y Marrero estén allí, que son personas mucho más moderadas de la política, y eso es lo que genera un balance en una organización política. No todo el mundo, y actualmente estoy seguro, además porque conozco mucho su dirigencia, actualmente hay gente muy moderada también a nivel de los estados y todas esas cosas. Yo les doy el ejemplo, miren lo que pasó en Barinas. Barinas, sí. En Barinas hubiese podido ser otra cosa si era otro tipo de persona, pero quien Superlano en ese fue momento realmente moderado. lideraba, bueno, Actuó con madurez Superlano política. actuó no solo con madurez política, sino es una muestra de que allá hay también gente Pero a moderada. propósito de inmadurez política, el señor Vladimir en algunas ocasiones ha preguntado, aquí tuvimos a Henry Falcón y dicen que tú eres uno de los responsables de que haya perdido Henry Falcón en Lara. No, es todo lo contrario, porque fíjate, nosotros construimos todo el proceso unitario muy mal construido, es la verdad. Lo hicimos de manera muy abrupta, al final, a última hora, habían varios candidatos a la gobernación. O sea, si no hubiese sido yo, hubiese sido Sobella Mejías o Alfonso Marquina. Pero bueno, Pero no hubo un poco de mezquindad ahí, Luis, porque fíjate tú, si lo mismo se reclamó Bueno, en Barinas, pero lo mismo se fíjate, reclamó en perdón, en lo Zulia. que ocurre es que una cosa es Henry Falcón después de ese proceso en el cual pues él comienza a hacer acercamiento con todo lo que era la unidad, y otra cosa es Henry Falcón antes de eso, que bueno, que tenía una posición confrontada con la unidad democrática. Bueno, perdóname, pero es que Entonces, pero ninguna también organización podríamos decir, estaba de Luis, acuerdo con eso. Podríamos decir, Luis, que la unidad democrática tiene una relación confrontada con la realidad, porque ahora están diciendo lo que Henry Falcón decía en 2018 para participar. Si la oposición hubiera participado toda unida en 2018, Maduro sería hoy de oposición. Mira, yo estuve ahí en primera crees? fila en esos momentos y hay dos visiones sobre ese tema. Las dos buscan la participación, pero una es participar, digamos, con una posición también de confrontación, porque tú eres oposición, tú confrontas al ser oposición, lo que llaman la confrontación democrática. Y otra es la confrontación que en ese momento no era tal, sino que terminaba mucho más cerca de las posiciones gubernamentales. Y Pero eso, ¿qué ayudaba eso- más eso- al eso gobierno? no ayudaba. ¿Votar o no votar? Lo ayudaba más no votar, creo yo. Cero Mira, no Y cero. la realidad Te demostró. lo pongo de esta manera. En el año 2018 yo era uno de los que defendía, incluso lo dije en aquel momento en el partido en el que Militaba. también fundé, yo dije en aquel momento de que el no participar, aún con la adversidad que había, y aún sin partidos políticos en ese momento, pero era muy difícil hacerlo, íbamos a entrar en un proceso que nos iba a llevar a la nada, es decir, a no tener una participación fuerte en lo que significaba la vida del país. Nosotros hemos podido en el 2018, porque Henry Falcón tampoco podía decir yo soy el candidato de ustedes y listo, no, eso no es ni O sea, tenía que democrático ni nada. construirlo, No, Tenía pero que se construir, podido y había un poner de acuerdo acuerdo con Henry firmado. Ramos. Oye, Henry Ramos podía haber sido candidato. ahí voy, había un acuerdo quiso firmado echarle por bola. todos los actores políticos de que iba a haber una elección primaria. Y Henry Falcón lo que hizo, él dijo que no, yo encuestas, no, pero lo que estaba firmado era otra cosa. Y Henry Ramos al final no terminó siendo candidato, entre otros por la posición de Henry Falcón y por la mezquindad, tanto en ese caso de Leopoldo y también por otra Mira. parte de Julio Borges, pues tampoco tenía candidato. Tú pasaste, participaste, fuiste parte contra parte,
del 30 de mayo de 2019. 30 de abril. El 30 de abril de 2019. Depende de lo que tú llames participaste, Aquí fuiste, dice, estuviste. Por lo menos llevaste la caja de los cambures, dice. Estábamos en el lateral de una base militar, en el distribuidor Altamira, un lugar de concentración civil para manifestar su descontento con el régimen. Ahí voy, fíjate, si tú ves mi vestimenta ese día, yo fui, por cierto, no con este saco exacto, pero un saco muy parecido, porque yo pensaba que Iba para juramentarte ya. iba a haber una sesión allí, una Este fue sesión de la Asamblea preñado de Nacional. buenas Iba a intenciones. juramentarse como canciller. Mira, esto cambia todo el relato, ¿viste? La historia es de quien la cuenta. Ajá. Él dice que iba a ir para una sesión Sí, de la sí, claro. Asamblea Nacional. Sí, sí, sí. O sea, a ti no te había dicho Leopoldo López, voy a tomarme el Estado. No, es que además, Ya cuadré con unos militares, lo a mí vamos no me sacar. dice él, fue en el grupo de los diputados, mira, vamos allí que están ocurriendo cosas, y bueno, cuando dicen, es la Carlota, y, bueno, ¿cómo que Y la cuando viste ese Carlota? montón de tipos sacando Y pistolas. entonces yo no sabía exactamente dónde era el sitio, y cuando llegamos allí, ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Preguntando, pues. Todos los diputados estamos preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? O sea, a ti Yo- te invitaron a una orgía y tú te fuiste pensando que ibas por una misa. Donde esté la Asamblea Nacional había que estar, y sobre todo por la lealtad que nosotros teníamos con lo que eso representó y seguirá representando por el pueblo Pero ven acá, venezolano. que ahí se mandó un mensaje también engañoso. Estamos en la Carlota, se llegó a decir eso y la gente llegó allí y dijo, oye, pero eso como que no es la Carlota, es el Tribunal Altamira, que hay una Sí, bueno, distancia, ¿no? esas son cosas, digamos, que todavía están muchas por aclararse. Ajá. Hay ¿Y algunos quién tendría actores que que han aclararlo? aclarado. Bueno, yo creo que uno de los actores que tiene que aclarar eso principalmente fue el mismo Leopoldo López por las declaraciones que dio este actor internacional que estuvo en el BIT, que además dijo que... Claver que había- Carrón. Ajá, sí, Claver Carrón. Claver Carrón, Mauricio Claver Carrón. ¿Qué dijo él? No, que decía eso, que esa operación al final terminó fue liberando Ahora, ven acá. a Leopoldo. Un misterio que yo tengo, el misterio de los cambures verdes. ¿Quién puso esos plátanos ahí? Ni idea, ni idea quién los llevó. Yo sé que hubo, Yo sé hubo lo que gente, significa, que ahí había cambures para todo el mundo, No, pero estaban verdes. hubo una gente que llevó algo de eso y dijo que eso servía para las lacrimógenas y ¿Sí? cosas. Yo la verdad es que no sabía nada de eso. Estamos en presencia de un programa Sí. que está develando muchas cosas. ¿Te arrepientes de algo de eso? No, de nada, porque yo estaba siendo en ese momento leal con la Asamblea Nacional. Ah, no te arrepientes de Ahí- nada. ahí estaban- Señor del SEBIN, por favor, pase que lo vamos a meter preso. No, es que de Vale, hecho, yo lo impido. perdón, de hecho, Tranquilo, hermano. Mira, no hayas asaltado. no, y además, ellos saben dónde vivo yo y No, tranquilo, y yo hermano. no, ¿Nunca te han yo buscado no- en tu casa? ¿Nunca te han operado? No, pero fíjate que Operación- aquí sí les cuento esto. Después Tum, de tum, eso, tum. después ¿Cómo de se llama la eso, operación? yo me Operación reúno, tum, tum, entre otras tum, tum. cosas, con varios diputados y les digo, mira, esto, bueno, yo la verdad es que no sé qué, Mira. la torta ahí, A ver, esa torta que hubo allí, Ajá. y yo creo que ahorita todos entramos en peligro. Sobre todo porque a mí me tocó devolver una lacrimógena que me cayó en los pies. Sí, yo la vi. Y cuando la devuelvo, la toma se ve como si yo estuviese Pateándola. enfrente. No, como si estuviese enfrente, digamos, La cancha y Guardia era Messi. Nacional. No, de enfrente no había nada. Enfrente estaba el puente hacia abajo, el puente de Altamira hacia abajo y no había nadie allí. Pero tú dejaste correr esa versión. no, yo no dejé correr nada. Eso no, o sea, yo estaba ahí en la Qué escalera. programa tan bueno. Yo estaba allí, mira, y Tú haces parte de la historia patria. pero oye esto, yo estaba allí y al rato me dicen, mira, la BBC, el Financial Times de Londres, mi foto salió en el Financial, Sí. imagínate eso, Sí. una primera plana en el Financial Sí. Times. Ajá. Yo me enteré en ese momento de que tomando la lacrimógena, ¿no? Y no, ahí no hubo ningún tipo no hubo ningún tipo de confrontación. Y no estaba caliente, pana, esa vaina. No estaba caliente porque no hubo, sino al final que empezaron a lanzar unas lacrimógenas aquí y después estos empezaron con unos tiros No, al me aire. refiero y a ahí la, la la- gente- cuando tú agarraste, cuando pateas la lacrimógena. Chico, a mí Entonces- todo el mundo me dice, ¿no te quemaste? Y la verdad es que no. Lo que pasa es que como yo cocino, Ajá. por Ah, tú te ibas agarrado ya para- no, por lo general, como yo cocino, Este yo programa tengo está- buena resistencia al calor, entonces yo no sentí calor. Cocinando con Esa Florido. Cocinando Con la lacrimógena. le salió un hervido. Hoy vamos a cocinar un guiso que se llama el guiso de voluntad popular. La lacrimógena. No, mira. Lacrimógena en salsa de cambur verde. Muy verde. Qué programa tan bueno. Está bien. Me gusta, me gusta. Ahora, Luis, ve acá. Con respecto a ese tema de lo que pasó el 30 de abril. ¿Quiénes? Tú que a lo mejor tú estuviste en esas conversaciones. ¿Había gente del gobierno metida en esa conspiración? Es que yo no te puedo decir nada de eso porque no sé con quién hablaron, quién habló. Lo que he sabido. ¿No sería que el gobierno lo es lo infiltró que- a tiempo?
es lo que ha revelado tanto el mismo Julio Borges, que responsabiliza a Leopoldo que responsabiliza a Borges. ¿A quién le crees más tú? A ninguno de los dos. Pero a ninguno de los dos, perdón, a ninguno de los dos porque por una razón, no por nada ni personal malo con ninguno, porque todo lo contrario, he tenido siempre... Entre tú y yo no hay nada personal, como dice la canción. Siempre tuve muy buena relación con Leopoldo, que tuvimos diferencias políticas, y siempre tuve buena relación con López. Sencillamente pero esto me obliga a hacerte una pregunta. No, pero sencillamente porque en esos casos yo dificulto que digan totalmente la verdad, solamente dicen algunas cosas. Pero yo te voy a hacer a propósito de eso, hay un ejercicio que hacíamos Kiko y yo en nuestro programa en la radio, y te lo voy a repetir aquí, que lo hemos hecho otras veces. Si tú estás en un helicóptero, ¿verdad? Y tú ves abajo que se están ahogando, y tú tienes un solo salvavidas, ves que se están ahogando Julio Borges y se está ahogando Leopoldo López, ¿a quién salvas tú? Yo intento salvar los dos. No, pero no puedes, tienes que coger a uno. No, yo no, ese tipo de ejercicio no lo hago. No, que se ahoguen los dos. No, porque el que tiene una visión humana, aprecio por la vida, el que respeta la vida de los demás, el que respeta su propia vida y la de su entorno, trata de salvar a ambos. O sea, es decir... Una buena respuesta. Sí, está bien. Y a mí me ha tocado... Ya sé cuando me la pregunte, porque siempre me hace ¿a quién salvarías tú? ¿A Tarela, Isami, a Tarek William? A los dos los salvo. Mira, una pregunta, Luis, por ejemplo, si te aplican la operación Tuntún, por ejemplo, sale alguien por ahí en un programa con un mazo en la mano diciendo, bueno, mañana operación Tuntún para Luis Florido. ¿Tú tienes algún familiar en el gobierno que pueda llamar, un primo o algo? Mira, yo siempre le he respondido cada vez que Diosdado hace acusaciones, aseveraciones, siempre le he respondido. Y te voy a decir una cosa, esa familiaridad que tú hablas, que la reveló, por cierto, en cámara, cuando fue la campaña de diputados, la reveló Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que tiene familiaridad conmigo. Tu mismo primo. Sí, porque mi abuelo tuvo 45 hijos. O sea, entre otros, el papá de Jorge Rodríguez. No había y mi Netflix papá. en esa época. No había Netflix. Pero bueno, tuvo 9 del matrimonio y más los que tuvo por fuera. Entonces, Jorge Rodríguez y yo, por ejemplo, no tenemos una relación de primos, no. pero si la tuviéramos, tendríamos la misma posición política, tanto él como yo. ¿Por qué? Hay una anécdota. ¿Cómo así? Bueno, porque él tiene su posición política y yo tengo la mía. Ajá. Hay una anécdota pero no que... tendría la misma. Tendría la misma que él tiene, la que él tiene hoy y la que yo tengo hoy. Sí, yo sería opositor, totalmente opositor, y él sería pro gobierno. En una oportunidad... ¿Te gustaría ver a tu primito en la oposición, por supuesto? ¿En la oposición de qué? A tu gobierno. En la oposición a mi gobierno, pues lógico. Al gobierno que hagamos en la unidad, lógico que tiene que ser oposición. Porque aquí tiene que haber un proceso de racionalización en la política. Y la racionalización en la política, precisamente, es lo que yo planteé en Dominicana en el año 2017, cuando fui parte de la delegación para la negociación. Ahí voy. Que yo planteé en ese momento la necesidad de un acuerdo de convivencia democrática. Duélale a quien le duela, a quien no le parezca. Porque la convivencia tiene que ser alrededor de la democracia. Es decir, yo sé que la democracia tiene defectos, muchos. Winston Churchill definía que la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todos los demás. Exceptuando todos los demás. Así es. Es decir, pero la democracia es el único mecanismo que tenemos para entendernos los ciudadanos con algo que todos aceptemos. Porque al final, fíjate, la elección del año 2021 es un buen ejemplo. Nadie objeta a ninguno de los gobernadores. Claro, pero es que porque si eso es la democracia. Si ustedes organizan, ganan. Bueno, claro, si participan, reconocen. Bueno, claro. Fíjate que ahí... 2015, la moraleja que nos dieron estuvo buena y sirvió para recapacitar en muchos aspectos de la vida política por parte del chavismo. No lo sé. Para mí sí. Yo tampoco lo sé. Para mí sí, fue un llamado de atención. Tengo mis dudas. El llamado de atención lo hubo. ¿Le prestaron atención? No. Pero no sé. fíjate que la actitud tampoco fue muy buena, porque nosotros no pensábamos dar uso a las 2/3 partes. Pero Aristóbulo Isturiz en presidencia, yo estaba allí cuando le dijo a Henry Ramos, nosotros no podemos darle las 2/3 partes, no voy a decir que ustedes quieran hacer uso de ella. Y entonces nos quitaron los diputados de Amazonas. Aristóbulo no está para desmentir eso. No está para desmentir eso. Además, yo tenía mucho respeto por Aristóbulo. O sea, creo que era un actor político. ¿Cómo interpretaron ustedes lo que dijo Henry Ramos Ayub? Quiso decir, lo medio dijo, lo dijo textualmente, lo insinuó, eso de que en 6 meses iban a sacar a Maduro. Él no dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que quiso decir? Él dijo que en 6 meses iba a presentar una propuesta al país para buscar precisamente la salida de Nicolás Maduro, pero una propuesta constitucional. Es decir, ahí estaba la enmienda, la constituyente, todas las opciones estaban sobre la mesa. La reforma constitucional, es decir, hay incluso el referendo revocatorio. ¿Por qué crees tú que dilapidaron digamos,
ese elemento político de victoria política en el 2015? La oposición. Mira, es que se llenó de emoción. Tú sabes que a veces la emoción nubla el pensamiento y la razón. Carvajalino, nosotros no podemos autoflagelarnos en eso, ¿no? Porque dentro de la Asamblea Nacional siempre hubo mucha gente moderada, mucha más gente moderada que la que está radicalizada en todos los partidos. Y yo no te diría que fue que se dilapidó, yo te diría que no hubo los oídos suficientes dentro del gobierno en ese momento para entender que había llegado una nueva realidad. Porque fíjate, Maduro empezó bien en ese aspecto porque fue a la Asamblea Nacional, digamos... con Ramos Alú al frente. Pero no se había visto nunca que el presidente de la Asamblea Nacional le respondiera al presidente después del mensaje. No era lo de utilizar. Está bien, no era... Fue como una provocación dentro. Por eso es que digo, dilapida. Yo no diría... Yo no lo vi como una provocación porque Ramos fue muy respetuoso. O una imprudencia. Fue respetuoso. A pesar de que él fue duro, por supuesto, pero y Maduro también, cuando habló fue duro. Pero claro, lo que correspondía dentro del reglamento era, señor presidente, recibimos y levantamos la sesión. Chaparrón. Sí, claro, eso era lo que era la parte técnica parlamentaria, pero yo también entiendo a Henry Ramos, claro, no que en ese momento no iba a pelear el boche. Pero después Maduro no iba a pelear el boche de cortar en la sala de la Asamblea, entonces, coño, quedamos en lo mismo. Sí, pero es que yo creo que ha podido ser la primera muestra, ¿no? Te está llamando el Conde. Conde, estoy grabando Par de Carbo. Conde, estoy grabando Par de Carbo y te llamo al salir. En vivo. Así es. Por favor, ven, no seas Conde. No se esconde. El Conde no se esconde. El Conde no se esconde. No, señor. Sí. El Conde no se esconde. Ajá, entonces. Y la vaina es en serio. Mira. Para que usted lo sepa. No, que yo creo que se perdió una oportunidad y la perdió principalmente Maduro. ¿Por qué la perdió Maduro? Porque él ha podido hacer el primer ejercicio de convivencia democrática. Porque había buena voluntad de aprobar cosas. Claro, no es que le íbamos a aprobar una habilitante entrando. ¿Qué pasó en el 2017 en República Dominicana? ¿Cuál fue el objeto de la discordia? Mira, no. Si hubo una llamada de parte de los Estados Unidos, Julio Borges, no, mira, el proceso de negociación comenzó en el 2017, muy al principio del 2017, creo que fue alrededor del mes de mayo, primero para intentar parar la constituyente, y eso generó todo el marco de Dominicana, que bueno, que después comenzó, hubo reuniones que no eran tan públicas, hubo otras reuniones que comenzaron a ser públicas, se avanzó hasta el 2 de diciembre, que fue el primer intento de presentar una fórmula de acuerdo que la presentaron todos los cancilleres por consenso y que me pareció maravillosa, pero dentro de nosotros hubo gente que se opuso a eso y hubo gente del gobierno que también se opuso a eso. Después vino enero. ¿Es cierto lo de la llamada de los gringos a Julio Borges? No, eso no existe. ¿No existe? Eso no existe. Es decir, allí sí puede haber... Eso lo dice la gente del gobierno. Ahí puede haber excesos. Lo dice Jorge Rodríguez, lo dice tu primo. No, pero bueno, pero no por eso es verdad. Yo creo que en ese caso hubo más la misma presión interna, ¿no? La misma presión interna. Y creo que el acuerdo no era el mejor acuerdo. ¿Y qué la diferencia del 2017 al 2022 con el acuerdo en México? Ajá. Mira, a mí me parece que la negociación de República Dominicana 2017-2018 fue muy bien montada, muy bien estructurada. Había, digamos, todo un grupo de países garantes y todo esto. Creo que la negociación de Noruega es diferente y creo que aquí se pueden alcanzar más acuerdos de lo que ya porque ya se alcanzó un primer acuerdo, ahora, que está un poco trancado por el tema ONU, Luis, y ya eso está empezando a fluir. Acá, para corregir los errores, primero hay que admitirlo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué no ha habido una oposición, caramba, que en un acto de madurez, que no es de madurismo, sino de madurez, diga, caramba, mire, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en aquello, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro, y nosotros nos comprometemos a corregir esos errores. Bueno, la izquierda hizo su autocrítica en los años 60, y fíjate, y en los años 70, después de irse para la lucha armada, y resulta que la oposición ha cometido graves errores, bueno, que le han costado caro al país y a ella misma, y no ha habido ese mea culpa. Yo te digo está como el marido que le dice a la mujer, no, yo no lo hice, pero te prometo que no lo vuelvo a hacer. No. Yo te digo lo mismo que te decía ahora. Creo que no podemos, primero, autoflagelarnos porque estamos, la verdad, con una gente que lo que ha mostrado es no tener intención de crear esa convivencia democrática, pues hasta ahora.
Pero no hay, Ojalá. no hay convivencia democrática ni siquiera en la propia oposición. Ojalá, bueno, pero eso es parte de la dinámica. Lo de ustedes es dinámica y lo de nosotros es que... Es que tú puedes tener, muy bien. No, así. tú puedes tener Y la dentro del vida es una chavismo, mantequilla. Carlos Alino, tú puedes tener dentro del chavismo lo mismo. Tú puedes tener las diferencias y todas Y esas las cosas. hay, hermano. Y se pueden hacer incluso hasta públicas. En la oposición también y se hacen públicas. El tema es que en los puntos que hay acuerdo entre los distintos grupos puede haber un espacio de convergencia que no existe. Mira, No existe. Por eso el tema de asumir ¿Por qué no errores, existe? que yo sí creo que tiene que haber un espacio también donde se asuma Autocrítico. yo autocrítica, siempre he hablado... pero no todo lo que se dice que son errores lo son. Yo creo que, por ejemplo, que si nosotros hubiésemos hecho un vuelvo en cara, por cierto, recordando las queseras del medio, con Vuelvan el, carajo, con el fue lo tema que del dijo. año 2018, y hubiésemos hecho Remontado. lo que firmamos en el 2017, yo creo que hemos podido, aún con la adversidad que teníamos, derrotar a Nicolás Maduro. Ahora, evidentemente las condiciones eran muy precarias y creo que en ese momento no había la madurez del mismo país para entender que nosotros hiciéramos Pero acá eso. sí, Mira, hoy en día sí la hay. Tú sabes Hoy en día que sí la hay. hoy vi una frase, pero se me olvida la persona. No ¿Cómo sé está si tu fue- juguito? Está muy bien. No sé si fue Hannah Arendt Ajá. o otra pensadora feminista. Pero ella decía de que el error de los matrimonios era que a veces se quedaban más en las debilidades que en las fortalezas. Ujú. ¿Por qué ustedes siguen insistiendo en sus debilidades? No, yo creo que la unidad tiene una cantidad de contrastes importantes. Tiene fortalezas importantes, tiene debilidades importantes. La principal debilidad es que nosotros hacemos público todos los problemas. Mira, Leopoldo Fíjate, López es si una algo- fortaleza o una debilidad. Tiene más debilidades que fortalezas, porque, Ajá. porque él, por ejemplo, es un tipo muy carismático y es un tipo de verdad que tiene un liderazgo importante, pero es muy maduro para la política. Ajá. Ese es el principal problema. Es muy inmaduro. Ajá. A mi juicio, sí. O sea que para Porque- que Leopoldo tenga ¡Otro éxito. titular más! Espérate, para que Leopoldo López. es un inmaduro No, de la política. ese no es el titular, chico. Vaya. No, vale. Ese no es, lo leíste al revés. ¿Cuál era? Para que Leopoldo López tenga éxito, tiene que ser maduro. ¿Cómo es eso? No confunda las cosas. Está muy serio Luis hoy, güey, Sí. está En cuidando. serio, hermano, nos ha lanzado, pero pura. Mira acá, ¿y María Corina? Creo que es otra inmadura de la política. porque Ay, fíjate, Dios mío, no, este pana vino hoy cortando ahí- rabo y ahí- oreja. Ahí lo voy. O sea, tú no puedes plantear, y lo dije en el año 2018, en un momento que no se podía decir eso, por cierto, porque ella planteaba en aquel momento la intervención militar de Venezuela. Yo creo que eso era un error. Es un error porque tú no puedes construir destruyendo. Eso no existe. Ajá, buen titular. Ahí estamos viendo lo de Ucrania, cómo está ese país atacado por Rusia. Claro. En este caso nosotros no podíamos hacer algo Objeción, como eso. querido juez. Objeción. Nosotros no podemos hacer algo Ucrania como está eso. atacando a Rusia. Y fíjate que hoy todos están en la misma agenda que ¿Cómo la es la agenda vaina? electoral. Que Ucrania está atacando a Rusia. Está invadiendo Rusia. Atacando a Rusia. Desde hace 8 años Ajá. en el Donbass. ¿Y ahorita qué está pasando? Hay una confrontación Lo que pasa es que regentada por la OTAN, por Estados Unidos, Ajá. mandando tanques Esa es la alemanes, película que tú ves. etcétera. ¿Y cuál es la que tú ves? Yo estuve en el Donbass, ¿Y cuál es la no que tengo, tú ves? no tengo que ver nada en absoluto. Está bien, Tengo que- Carvajalino. tengo que analizarlo y ya. Yo Pero estuve fíjate ahí, esto. Yo vi hospitales bombardeados, yo vi un montón de te cosas. voy a hacer un comentario. 8 años, más de 15.000 muertos En por el parte año de Ucrania. en el año Es más, 1991. ya Hombre, sabes que mira, ya me reché. este tipo Ya es va, ya va, experto ya en va, asuntos ya va, internacionales. Ya va, Sí. ya va. Ese es ser. Ya va, van a sacar ya va, que aquí empezó esto, hermano. Ya empezó el comunismo. Ya Mira, empezó ve. esto, hermano. Te la voy a Yo soy- leer, mira, ve. Yo soy un hijo de Putin, hermano. Así es. A mí tú no me vas a engañar. Ajá, tú a mí no me con jodes, respecto como al diría, Donbass. acá. No, ahí Dios voy. mío. Ahí voy. Sovietsky Soyuz Socialistiski Republic. Ahí Republic. está, mira, el martillo y la O. En el año, mira, No, Carvajalino. martillo. ¿Y Putin es comunista? El enemigo de tu enemigo es tu amigo. No, Putin nada comunista, todo lo contrario, un tipo Si Putin es comunista, yo soy magallanero. liberal Yo soy hijo de Putin total y soy comunista. y- No hay ningún problema. y conservador por otros aspectos, muy conservador. Pero Así fíjate, está la lo que política, te iba a la decir, política, la- no, la- pero la ahí política voy, está así. Carvajalino, hablemos de los hechos. En el año 1991, cuando el Pacto de Varsovia, bueno, termina de acordar, incluso con la misma OTAN, digamos, lo que eran las fronteras de los países de la ex República Soviética, Chamo, ponte la se chaqueta que me da definen, nostalgia, pan. fíjate esto, se definieron los límites. Comunista nostálgico. Sí, vale, me da nostalgia, Oye, pana. se definen los límites de Ucrania, como se definen los límites de otros de los países de la De la Unión Soviética. ex Unión Soviética.
Entonces, en aquel momento están definidos los límites. Eso incluye al Donbass, entre otras cosas. Entonces, yo creo que no es una manera. Cuando tú ves que los niños, o sea, yo no comparto ese criterio guerrerista que ha tenido Putin, porque tiene el síndrome de Pedro el Grande, mezclado con el síndrome de Stalin, pues, ¿no? Alguna gente no sabe por qué Rusia pelea como pelea hoy. Enviando grupos y teniendo una retaguardia para atacar a quienes se devuelven. Y eso fue implantado por Stalin en la toma de Stalingrado. Por eso la Unión Soviética días, ¿no? Perdió 25 millones de ciudadanos. Fue el que puso más muertos. Los Estados Unidos pusieron 450. Mira, pero yo quiero que regresemos a la realidad nacional. Adelante. Acá. Pero es bueno tocar. Sí, es bueno, claro que sí. Y ahora soy un hijo de Putin. Sí, eso no se discute. Fíjate, ahora, Manuel Rosales es más democrático que Leopoldo López administrando Voluntad Popular. Por ejemplo, Manuel Rosales en un nuevo tiempo, ¿se le puede discutir a Manuel Rosales una instrucción, una orden, una línea política? Absolutamente, si es con argumentos se le puede discutir. Es decir, es que yo creo, fíjate, es que yo creo que todos los líderes políticos tú con argumentos puedes discutirle, tienes que debatirle. El tema es cuando tú tomas caminos distintos. Y cuando tú sientes que la cosa va por un camino que no es el que tú quieres seguir, y bueno, ahí es cuando es como los matrimonios. Manuel Rosales habló de las sanciones y lo atacaron la jauría, el enjambre de bots de Voluntad Popular que pagan mucho en el laboratorio de redes sociales. Es que fíjate. ¿Qué opinas tú de esa propuesta? Cuando él dice, tenemos un montón de hidrocarburos debajo de nuestra tierra, es lo que tenemos que vender como Estado, pero sale Freddy Guevara, apoyamos las sanciones, sale Leopoldo López, que sigan las sanciones, que se mueran todos. No, pero es que voy, nosotros siempre, por lo menos esa fue la conducta que yo mantuve en el tema internacional, era que cualquier sanción podía ser contra una persona, pero no contra el país, porque es que al final eso la pagamos todas, es una cuenta que pagamos todas. Ahora, no me van a decir a mí que la crisis del país tiene que ver con las sanciones, porque eso no es cierto. Es decir, porque cuando tú ves un estadio como el que se construyó aquí en La Rinconada, tú dices, bueno, no, entonces ¿dónde están las sanciones? Pero eso duró como 10 años construyendo. Yo diría que las sanciones agravaron la situación, pero no son las causantes de la situación que vive Venezuela. No, es que bueno, la agravan, evidentemente. Recuerdo en Dominicana que Jorge Rodríguez nos reclamaba, bueno, de que por las sanciones y tal, la cosa, y las sanciones en aquel momento contra los funcionarios comenzaron en agosto del 2017. Mira, tú nunca le quisiste pegar a Jorge porque el que le pega a su familia se arruina, ¿no? No, hay una anécdota ahí, fíjate. El presidente Zapatero intentó hacer, porque él pensaba que nosotros éramos primos entrañables, que nos conocíamos de siempre, y la verdad es que no, nunca tuvimos... Eran primos, son primos extrañables porque no se conocen. Nunca tuvimos relación, ¿no? No voy a decir ni buena ni mala, porque nunca tuvimos relación. Y él trató de hacer como una reunión para ver si acercaba las posiciones de la oposición con el gobierno. Eso fue como en el 2014, 2015. Cuando estaba antes de la elección. Estaba el peo prendido. Antes de la elección. Y entonces nos acerca y cuando él hace la reunión con los dos, se dio cuenta que se encontró a dos personas con unas posiciones totalmente diferentes. O sea, claro. Yo defendía mi posición y Jorge Rodríguez defendía su posición. ¿Ustedes le dijeron zapatero a tus zapatos? Sí, bueno, tú sabes que yo procuro con ese tipo de actores internacionales ser respetuosos, aún en la diferencia. Y él se dio cuenta, y por eso es a veces que yo le digo a la gente, mire, usted puede estar en la posición que esté, y usted puede ser respetuosamente defender su posición donde esté. Mira, una pregunta internacional. ¿Te gusta más Colombia con Petro que con Uribe y con Duque? Yo creo que la Colombia con Petro es una Colombia interesante en un aspecto, que tiene que ver con una persona que tuvo incluso esta persecución política, claro, y logró acceder al poder. Eso es un ejemplo para todos. Claro, así es. Sobre todo para Venezuela. Yo le decía a alguien, mira, tiene más peso un Petro en Venezuela diciéndole a Maduro que adopte el sistema interamericano. Que se lo diga Duque. A que se lo dijera Duque. Uribe. O cualquier otro. Es lo mismo el mismo caso de Lula. Ajá. Porque gente ¿Te gusta más Lula que Bolsonaro? Mira, yo creo que Lula es alguien, digamos, interesante desde el punto de vista político. Un político el que tiene más experiencia en América Latina. Sí. Te voy a dar el ejemplo. Cuando comenzamos en la Comisión de Política Exterior, que me tocó presidirla de inicio, el primer viaje que hicimos fue a Brasil. ¿Y cómo le fue? Y me atendió el canciller Mauro Viera, que es el canciller actual de Brasil. Y Mauro Viera me dijo, mire, yo lo recibo
porque usted es un representante electo por el pueblo venezolano, a pesar que la canciller Delcy Rodríguez me llamó para que no lo recibiera. Ajá. Fíjate para que tú veas cómo son los Y brasileños. tú llamaste, prima, por favor. Es para que tú veas cómo... ¿Qué está pasando? Déjame llegar aquí, que ¿Cómo? quiero ir a Río de Janeiro. Para que tú veas cómo tiran duro. Por eso me decía, no, es que Quiero ir a Pound de Azúcar. esa tipa no te quiere para nada. No tiene por qué quererme. Además, lo que tiene que haber es respeto. Lo que yo digo, lo que tiene que haber respeto. Yo tengo una posición y la voy a defender con quien sea. A propósito de respeto, tú estuviste en Colombia creo que con Rosana Barrera, hablando y analizando algunas cosas con el tema de la corrupción generada por el tema monómeros. Tu posición por eso siempre les hablo a ustedes de dilapidar, ¿no? Siempre en el derecho romano siempre hablaban de gente que de repente cuando le dejaban una herencia podía dilapidar esa herencia y le colocaban un tutor, ¿no? Derecho romano 1. ¿Qué fue lo que pasó con la corrupción de monómeros y cómo dilapidaron ese dinero generado ahí? ¿Hubo más metida de mano o de pata? Yo lo digo no solo con ese caso, sino con cualquiera. Así como lo he dicho de manera firme. Así como se robaron 350 mil millones de dólares de los venezolanos que están en bolsillos de gente vinculada tanto a Chávez en su momento como a Maduro. Así digo que con el caso monómeros, todo lo que se tenga que investigar allí. Que eso no significa, lo que tú dices, no es cierto que yo fui con Rosana Barreras algo de monómeros, porque yo no fui para... No, fuiste a investigar algo de corrupción. No, sencilla. Además te digo, según reporte de Pan Am Post el 27 de mayo del 2019, Luis Florido acompañó a Rosana Barrera, representante del interinato en Colombia, a una reunión solicitada por la propia embajada de Guaidó en ese país para hacer una auditoría sobre el manejo de los multimillonarios recursos que había recibido el equipo de Guaidó. Mira, de Panam, porque eso fue para que tú sepas. De Panam. De Pan Am Post. Eso fue principio del 2019, así que se estaba apenas asumiendo monómeros. Yo ni conozco la sede de monómeros ni nada de eso, porque sepa, en Barranquilla por si acaso, pero no conozco Mira, nada ¿tú de te eso. declaras diputado del 2015 o no? Ya no. Nosotros seguimos siendo diputados del 2015. ¿Todavía? Sí. Seguimos siendo diputados del 2015, aún no reconocidos Vas a seguir en a Venezuela. Aún no reconocidos en Venezuela, pero yo creo que eso es una instancia muy importante. Mira, tú eres diputado de $50, de 5,000. Oye, lo siguiente, yo creo que es una instancia muy importante por una razón. Porque creo que es un espacio para que nosotros podamos encontrar en lo que yo he sido como un vendedor de esos de Avon con el tema de la necesidad de que Venezuela pase a un acuerdo de convivencia democrática, porque nosotros evidentemente no podemos reconocer lo que fue, lo que ocurrió en la falta de garantías democráticas que ha tenido el país. Eso no ha estado bien. A propósito de vendedores de Avon, ¿crees tú que el interinato fue una estafa piramidal? No, fíjate, yo lo que creo es que el camino no fue el adecuado en torno a la política, porque se inició con un tema de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Yo en aquel momento se lo dije a la gente de varios grupos internacionales con los que uno tiene relación, con la gente de Dialogue Advisor Group. Yo les dije, yo creo que es al revés, elecciones libres para que comience un proceso de transición y en ese caso cesa la usurpación, pero no es al revés. Y creo que entonces, bueno, después se cambió la fórmula por otras cosas y creo que eso ya entra en contradicción. ¿Y en qué fórmula están ahorita? En la fórmula que yo creo que nunca nosotros debimos salir de ella, que es el tema de, a pesar de todos los obstáculos que tengamos en el tema electoral, seguir esa ruta porque es la única ruta. Es la única ruta que nosotros tenemos. Con respecto a los salarios de los diputados, tú eres diputado a la Asamblea Nacional 2015 y me imagino que recibes un salario como diputado. ¿Cuánto te pagaban? ¿5,000 o 10,000? No, ojalá me pagaran 5,000 y 10,000, porque eso sería una gran ayuda para mí. Pero te denostaron. Nosotros arrancamos la asamblea en el año 2016 y el segundo mes nos confiscó el sueldo Maduro. Aquí sí, como se lo confiscó a los educadores, por cierto, que ganan $6, menos de $15 al mes, igual a nosotros. Nosotros estuvimos sin percibir ni un centavo hasta el año 2018. ¿Y bueno, en el 2018 cómo le pagaron? No, posteriormente nosotros hemos tenido, digamos, apoyos y esas cosas, pero no hemos tenido como tal un salario. Pero... Y esos apoyos, te quiero decir, eso. ¡Epa! Alguien apagó la luz allí. Tranquilo, vamos. Un apagón. ¡Eso! Y esos apoyos. El régimen te cortó la luz. Yo sí te quiero decir algo que es absolutamente insuficiente para quienes hemos
mantenido, digamos, una Pero resistencia democrática. Mike Pompeo en su último libro decía que le habían entregado 1.000 millones en ayuda humanitaria. Después desmintió Jamie Story. No, pero... Es que no es que desmintió, es que fíjate esto, porque yo conozco un poco cómo es ese tema, porque además he sido víctima de la fake news con eso. O sea, cuando los Estados Unidos dicen, vamos a darle, qué sé yo, 500 millones para la ayuda humanitaria, ellos se lo dan a USAID, que es la instancia que ellos tienen para todo el tema social. Y después ellos le dan a sus, lo que llaman implementadoras, que son las organizaciones que trabajan con ellos para todo el tema de la ayuda humanitaria. En aquel momento, sobre todo para el tema de los migrantes, apoyo a los migrantes, esos comedores que se veían en el camino, muchos de esos eran apoyados por eso. Pero yo no sé exactamente, si tú me dices en qué lo invertían los americanos, no ¿Quién tengo tiene que rendir cuenta de eso? Se quedaron con la plata, se la robaron. Ningún venezolano tiene que rendir cuenta de ninguno. Nadie Ninguno porque es que no lo recibe ni el gobierno interino ni la Asamblea Nacional. Mira, ¿qué opinas tú de esta iniciativa de la Asamblea Nacional de reglamentar las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las ONG? Muy mal. Ajá, pero ¿por qué muy mal si esa plata también llega a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales? Es que las ONG en el mundo, todo lo contrario, más bien se le dan precisamente porque son ONG, son organizaciones no gubernamentales. Mira, provea. Pero es que aquí las ONG no deberían llamarse ONG. Oíste, Luis, no, el gobierno quiere esto. El gobierno quiere organizaciones gubernamentales, pero de Estados Unidos. No, ustedes quieren una OMG, organizaciones muy gubernamentales. Y usted es una OPG, OPG. Óyeme esto. No me vas a provocar, chico. Óyeme esto, Carvajalino, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Cuando Provea denunció temas como el Caracazo y esas cosas. Estuvo bien. Bueno, pero ahora en ese momento no ahora Provea. Óyeme. Denuncia a la cava y después le toca retractarse. Pero perdón. Tiene una connotación política. Pero eso hubo es otra cosa. Entre ellos, otra cosa. Eso es otra cosa. Hubo un reconocimiento. Pero eso es otra cosa. Pero el rol de las ONG precisamente es ser esa contención de la sociedad civil contra cualquier gobierno, claro, sea democrático o autoritario. Mi querido Pedrito, en un país donde la Defensoría del Pueblo es chaquirosa, ciega, sorda y muda. Yo siempre hay muchas. Si él no queda de alcalde, de Caracas, que no va a quedar, se va a lanzar a la Defensoría del Pueblo. No, tampoco me van a poner, yo no tengo problema con eso. Yo ejerzo mi derecho a decir las cosas. Yo creo que Vladimir no busca, tú no estás buscando cambur. No, ¿qué? Nada. Está buscando cambur, plátano verde, plátano amarillo, plátano rojo. Pero perdón, Carvajalino, porque este es un tema interesante. Y es nostálgico de la Unión Soviética. Fíjate, tú sabes que, por eso te digo lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, porque si algún día violan tus derechos, los tuyos o los míos, ¿a quiénes tienes para que te defiendan? Si no, suponte que no esté mañana Maduro, como nosotros vamos a hacer, no solo el esfuerzo, sino que estoy seguro que va a ser sustituido democráticamente en la elección del año 2024. Bueno, y alguien te viola tus derechos. No vas a tener amigos en el gobierno, pero vas a tener gente de las ONGs que va a denunciar que a ti te violaron un derecho. O vas a tener precisamente el sistema interamericano que a Petro le salvó de la participación electoral que tuvo. Pero bueno, si no tiene el sistema americano, no puede participar. Fíjate, el propio Nicolás Maduro, cuando yo era diputado, yo entré al EDIC cuando los diputados nos respetaban, y podían entrar. Yo lo vi ahí y denuncié su situación. Es decir, siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Sí. Por ejemplo, a mí, yo recuerdo cuando estábamos en la constituyente, un constituyente muy mayor, ya fallecido, me dijo, pues yo estaba proponiendo ampliación de muchos derechos, sobre todo, por ejemplo, incorporar el derecho a la información entre los derechos que no se pueden restringir en estado de excepción. Me decía, chico, tú estás haciendo una constitución para la oposición. Y yo dije, sí, porque yo espero que cuando yo esté en la oposición, la constitución esta nos proteja. Claro. Tú no puedes pensar que siempre vas a ser gobierno. Claro. Y además, qué fastidio, todo el tiempo en el poder. Fíjate, ustedes que han hecho un espacio, que yo los felicitaba porque ustedes han hecho un espacio de confluencia con sus posiciones, ¿no? Pero es un espacio de confluencia, eso es importante. Ustedes deberían ser los grandes defensores de todo el tema de las ONG, porque las ONG no le pertenecen a nadie. No son pro oposición ni son pro gobierno. Depende de la condición y del uso que se les pueda generar, pues. O sea, vemos a un Mike Pompeo, vemos a una gente que dice, estamos mandando tanta plata, los entes receptores son algunas ONG, pero con la condición de desestabilizar a un país, ¿no? Porque no sabemos, o sea, ahí hay una especie de triángulo de las Bermudas en términos administrativos. ¿Dónde se fue toda esa plata? Los 1.000 millones que dice Pompeo. Sí, pero tú sabes que las ONG de derechos humanos no dependen de eso. Y tienen años funcionando antes de bloqueo de sanciones. Es importante porque tú sabes que cada vez que ellos aprobaban unos fondos para la ayuda humanitaria, yo le comentaba al resto de los diputados, cuando ya van a empezar a decir
que se lo dieron a la pero Asamblea Nacional. ¿hubo corrupción o no hubo corrupción es que en el manejo? No se lo entregan O a sea, ningún ente nacional, se lo entregan a ellos mismos, es lo que te expliqué. Se lo entregan a USAID y le reparte a sus organismos. Y ellos, a su vez, son los que les dan a las ONG, a la gente de las iglesias de Colombia en aquel momento para todo el tema de los comedores, a los hogares, a todas esas cosas. Pero muchos migrantes venezolanos en Colombia, en el caso en particular, dicen que esa plata se quedó por fuera. De hecho, hubo la tamaña ridiculez que el ministro de Hacienda, que creo que se falleció, o un ministro colombiano que falleció, que dijo, nosotros necesitamos 30.000 millones de dólares para atender la crisis migratoria venezolana. Eso tú no sabes, Carvajalino, a quién le dan y a quién no le dan. Pero fíjate, yo estuve, por ejemplo, en hogares, en comedores, en Colombia, en Chile, en Brasil. O sea, en Sao Paulo había unos refugios, por cierto, que les resolvió un problema con el gobierno de Sao Paulo porque estaban con migrantes venezolanos con los adictos, entonces eso generaba problemas de violencia. Es muy fuerte. Es una situación muy fuerte y entonces lo que te quiero decir es que eso es tanta gente que se fue del país, ¿no? Que a mi juicio el principal mérito que tiene Maduro son los 7 millones, ¿no? Mira, ¿qué tiene Manuel Rosales para ganar el Conde, por ejemplo? Puede contar chistes mejores, puede hacer reír, puede... Manuel Rosales no ha dicho que va a ser candidato, pero pero a mí me gustaría que lo fuera por una razón. Ay, si papá. algo tiene Manuel Rosales es madurez política. Y creo que este es un país que necesita hoy madurez política. O sea, nosotros tenemos que tener un gobierno... ¿Por qué Manuel Rosales y no el Conde, por ejemplo? O Lorenzo Mendoza, por ejemplo. Oye, yo no demerito al Conde. Yo Conde creo está- que yo creo que es un tipo preparado y formado. Solo que es alguien que no ha venido Sí, pero es trabajando que en nos la da política. miedo ahorita los humoristas Pero porque sale precisamente- como Zelensky y de repente hace una locura y empieza la OTAN a bombardear a la gente, Bueno. etcétera, etcétera. Ah, sí, ya vas a comparar al Conde con Zelensky. Ay, así empezó. Estás pelando Una Bolensky. Empezó como una productora o un Ah, comediante bueno, y mira no, lo que se bueno. convirtió. Bueno, mira, así Como será de decía malo ese- este gobierno, que como- la gente está mirando a un humorista. Como decía Carlos No, y Mar, el la mismo- historia y se además repite tiene una su vez mérito. como comedia y otra como Y tiene su tragedia. mérito. Con el Conde del Guácharo se va a repetir como una tragicomedia. Así, y Pero, entonces mejor como estamos. y también mira el tema de Lorenzo Mendoza, Ya, porque es un mira, empresario es de prensa exitoso. del Conde del Guácharo. Ah, sí, Ya lo sí, vi sí, todo, sí, hermano. Ya lo vi seguro. todo. Ya lo vi No. todo. Te llamó. No, el no, Conde no, el Conde no se esconde. El Conde no se esconde. El Conde no se esconde. Mira, Y la va- Si utiliza ese eslogan, Ajá. yo fui el que lo creé. Ajá. Yo creo, Carvajalino, pero yo le propongo uno mejor. La vaina creo en que el serio. país, oigan, creo que el país está necesitado de historias de éxito. No puede ser lo que este país vivió. El Producto Interno Bruto de este país decreció 80%. Creció, por supuesto, la desnutrición. ¿Cuánta gente no se ha muerto con esto? Los salarios son de hambre para la gente, para los trabajadores, para los profesores que fueron los que nos formaron. Mira, mi suegro formó un hogar en los años 70 y 80 siendo educador, ganaba como $1,000 y pico de dólares, hizo su casa, o sea, tú tenías una posibilidad de acceso a cosas. Hoy en día eso no es posible. Tenemos 7 millones de venezolanos afuera que queremos que regresen. Muchos de ellos no van a regresar, pero queremos que regresen porque es un capital que tienes allí. Este país tiene que encontrarse no en la controversia, sino en los temas de consenso. Cuando tú lees, tú puedes criticar el pacto de Punto Fijo, pero si hay algo bueno que tuvo el pacto de Punto Fijo que le generó gobernabilidad a este país, le generó ¿En qué área puede haber estabilidad. consenso entre el gobierno de Maduro y la oposición, por ejemplo? Bueno, en la construcción de país. Vamos a ponernos a construir país, pero para eso se necesitan consensos Ha mínimos. madurado, ¿vale? Sí. Claro. Se necesitan consensos mínimos. Lo Si veo no muy hay, maduro que no madurista. si no hay consensos serio, mínimos madurado. en un país, los países fracasan. Un país en conflicto es un país que fracasa, que tiene problemas económicos. Mira, en el mundo, Carvajalino, tú que eres un hombre de redes y que de temas de computación, en el mundo los países están peleando por las patentes. ¿Qué significa eso? Eso es innovación. Y la innovación genera emprendimiento. Yo que toda mi vida fui un emprendedor y que toda mi vida trabajé y tengo mi visión empresarial todavía hasta en la política, porque veo las cosas a veces más sencillas de lo que se ven. Si tú tienes un país de emprendedores, si tú tienes un país de innovadores, tienes un país con patentes y te pones a competir, que es posible, ¿por qué Venezuela no puede empezar a competir con India? ¿Por qué no puede competir con China? ¿Por qué no podemos competir? Lo que pasa es que hay mucha gente incompetente. No, pero yo creo que Aquí, este en el país gobierno. tiene mucha Chiste gente malo. competente. Ajá. Lo que necesita básicamente son acuerdos. Porque si llega Vladimir, que es el candidato de la unidad y es el que gana Dios las mío, elecciones, Dios me salve, Dios mío. entonces que no lo deje gobernar el otro lado tampoco se puede, porque entonces tampoco vas a hacer un país posible.
Nosotros tenemos que tener un país posible, chicos, donde podamos soñar todo, donde nuestros hijos puedan crecer, donde nuestros hijos puedan construir. Un mundo mejor es posible. No, no es un mundo mejor, es un país mejor. Vamos a empezar Pero por un el país país. mejor es posible. Y con un país mejor comienzas a construir tu cuota parte del mundo. Preguntas que no pueden faltar en este programa. Aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y si te has fumado un porrito? Y si te has metido un porrito. Mira, con respecto al tema, yo soy pro vida, a pesar con las excepciones de rigor. Pues. O sea, ¿Cuáles son esas? violaciones, yo creo que las violaciones, eso es inaceptable. Y por supuesto, básicamente en ese aspecto. En el tema del matrimonio, yo siempre lo he llamado la unión legal, que tiene que existir entre parejas del mismo sexo, eso es perfectamente válido. Bueno, de hecho, Voluntad Popular fue muy avanzada en ese sentido. Sí. Claro, además tuvo una diputada trans también. Bueno, Ajá. y yo fui el que le dije a Tibisay Lucena, ¿cómo nos vas a considerar a Tamara Dren? Y ella dijo, bueno, como mujer. Y me pareció bien, además, porque fue un avance. Al final no le dieron su papel. No sé si ahorita lo ha resuelto ese tema. ¿Y me decías el otro tema? La marihuanista que siempre pregunta No, yo la verdad no he tenido curiosidad en ese tema. Yo sí, me encanta un cocú y me encanta un whiskycito, me encanta una yo pensé que iba a cerveza. decir, me encanta un... Bueno, ¿Ah? no me metas en problemas con mi mujer, tío. Tengo 35 años casado. Porque... Mira, qué programa tan bueno, pero quisiera preguntarte sobre el tema de la Serie del Caribe que ha generado demasiadas críticas por parte de un sector. Bueno, imagínate. No, tú sabes que los Cardenales de Lara cuando perdemos no vemos Serie del Caribe. No ven Serie del Caribe. Sí. Pero mentira. criticaron hasta Oscar de León por haber participado en lo de la Rinconada. Es que yo coincido ayer con- estuvo... Es más, mira, yo tengo una cosa. El que va contra los leones apoya las sanciones. Yo soy de los leones del Caracas. Mira, yo coincido con lo que dijo Oscar de León, que tú no puedes politizar la Sí, de cultura y el acuerdo, deporte. sí, estoy de Ambas acuerdo, cosas, ni la estoy de cultura acuerdo. ni el Nada. deporte. Y te repito, es muy difícil. Yo sé que Venezuela ha estado en mucho conflicto. Yo mismo he sido víctima de persecución política. Yo todavía no tengo pasaporte. Imagínate, del año 2017 que me anularon el pasaporte. Todavía no me han O resuelto sea, viajas ese nada más a tema. lo interno del país. No puedo viajar en aviones en lo interno del país. No, te sé toca todo a tierra. No sé si eso lo han cambiado, pero... Menos mal te mueves de Barquisimeto a Maracaibo a ver a tu jefe Manuel Rosales. Pero yo digo, si tú Pero tú no quieres... tienes un familiar del gobierno, chico, te ayude. No, nada que ver. Vale, no. Nada que ver, compañero. Para que usted vea cómo son las cosas. Pero ¿te gustó lo de la Serie del Caribe? ¿Te parece que...? No, me parece bien, pero me parecería mejor que los educadores nuestros ganaran el salario que tienen que ganar. Es decir, eso está bien en un país que trata o que se le ve la intención de arreglar las cosas. Lo que tú no puedes Es que hacer yo creo que una se pueden tener las fiesta dos a cosas. bombos. Se pueden tener las dos Claro, cosas. se pueden tener las cosas. Tú no puedes hacer una fiesta a bombos con la gente famélica y mirando eso como algo imposible. Yo veo a la Rinconada Ojo, como- que no yo dejo veo- de yo veo la de ver Rinconada- bien el tema de yo, que se yo hagan veo a la cosas buenas. Rinconada como la síntesis del país que tenemos que empujar. O sea, más Sí, allá... tenemos que empujar para poder salir de las colas que se arman. Ya para salir. va. Eso hay que arreglarlo. Ya va. Las colas ahí en las en colas el en la estadio. Rinconada. Pero yo digo, o sea, te lo digo en el caso en particular. Yo estuve el lunes, estuve por allá. Mira, ven acá. Carvajalino era un normal sentado en un lugar Mira, y veías un sector, mira. una gente opositora aquí Sí, está bien. y está Y Lorenzo todo el mundo Mendoza ahí, tripeándose tranquilo, pero y caliente, estaba supongo. ahí Pero ven Lorenzo acá. Mendoza y fue el Pero ven fiscal acá, y me ven encontré a acá. Padrino López, o sea, Deja de estar provocando la oposición. Pero tú hablas de la rinconada y te estás metiendo con la oposición. ¿por qué, hermano? Porque la oposición está siempre- rinconada. No solamente está rinconada, sino que juega a placer para llegar de segundo siempre. Entonces, ¿hay quién llega de segundo? No, y eso no puede ser. No, ¿vale? no, no. La No oposición jugamos. es como- El 2015 es como ganamos y una ganamos hueva. bien ganado. Pero esa no era válida. Cosas están pasando. Pero fíjate lo que tú decías del país posible, ¿no? A mí me gustaría, o sea, eso está bien en la medida que tú también des señales, que tienes empatía con la gente que está sufriendo, pero aquí no hay señales de que hay empatía. Entonces, porque a mí me dicen, no, que ese estadio que tiene una zona VIP. Bueno, yo estuve recuerdo en el Mundial de Sudáfrica en el año 2010, yo soy futbolero y me encanta mucho el fútbol. Y recuerdo fuiste al Mundial de Sudáfrica en el 2010, eres Sí, un claro. enchufado. No, yo sí fui a Egipto con la sub-20, por cierto. Yo soy futbolero y en el mundo futbolero saben que me gusta pues el fútbol. Y soy fanático del fútbol. Pero en aquel momento compré unas entradas revendidas porque ya iba a empezar el juego y me las dieron a menos de mitad de precio y era una zona más o menos VIP, no era muy, pero el que estaba al lado era una cosa para jeques, el que estaba cerquita, pues. O sea, que eso se estila en los estadios. Lo que no puede existir, o sea, ¿cuál es el problema en Venezuela y por qué la crítica a eso? Es que tienes eso que es de tanto lujo, que lo puede pagar gente que pueda pagarlo,
independientemente que pueda haber gente de dinero sucio, y tienes a aquella persona que no pudo comprar hoy para el almuerzo. Y esa es la reflexión que tenemos que tener nosotros, porque es lo que yo te decía con el tema de los salvavidas. O sea, tú tienes que pensar en los demás. Si tú y yo que estoy en la política, es para pensar en los demás y para actuar a favor de los demás. Que hay una sensibilidad. El problema fundamental es que toda la gente o mucha gente de sectores opositores en Venezuela ven, por ejemplo, a un mexicano o ven a un colombiano hablando sobre, mira, la Venezuela que me pintaron es una Venezuela de zombies. O sea, yo pensaba que la gente aquí se estaba comiendo un cable, que hay alguna gente que sí se está comiendo un cable, pero que se estaban comiendo entre ellos. Y me encuentro a otro Venezuela. Pero ya va. El tema es, tú te imaginas que yo me ponga en Colombia con una ladilla, con por ejemplo, un turista gringo yendo a Cartagena, en el ¿cómo se llama? En el centro histórico de Cartagena. Pero tú, ¿por qué no has ido al barrio más pobre de Cartagena? O sea, hay unas cosas que es que con Venezuela se enfocan nada más en lo negativo. Por una razón. No se enfocan en las bondades. Carolino, por una razón. ¿Cuál es la razón? Despertemos a esto. Pero porque ¿a qué? Ahí voy, se fueron 7 millones de venezolanos incluso a pie. Y están contando su tragedia. O sea, entonces le cuentan en su tragedia que no tenían cómo comer, que la gente no tenía, que la gente de verdad estaba sufriendo eso. No es porque uno le decía vete. Todo lo contrario. Yo tengo mucha gente de la oposición le decía vete, yo aquí tengo, tienen los papeles. Mira, Piñera le dijo vete, que aquí te damos los papeles. Óyeme esto. Mira, Carabalino, por algo Arias Cárdenas dijo en la entrevista que yo le hice, tenemos que recuperar el afecto de las grandes mayorías. Por algo lo dijo. Mira, yo tengo tres. Hay que recuperar el afecto de cualquier persona. El tema es la política negativa, la política negativa hacia Venezuela. Que Venezuela siempre sea un valor en negativo, lo que me parece absurdo. Bueno, hermano, pero es que el rol de la oposición es ser oposición. Tú no le puedes pedir a Uribe que hable bien de Petro. No, pero ahí voy. Fíjate esto, ¿no? Porque así como decreció el Producto Interno Bruto más de un 80%, yo veo positivo, o sea, fíjate, yo veo positivo que haya algo de crecimiento económico el año pasado, que es lo que llamas un efecto rebote. Pero ya, por ejemplo, la inflación este mes se puso en 39%. Y la inflación acumulada ya está en más de 400%. Para ir despidiendo el programa, dime algo bueno del gobierno de Maduro. Es que el único mérito de Maduro son los 7 millones. No puedo decir otra cosa. ¿A quién admiras tú del gobierno? Que no sea tu primo Jorge Rodríguez. No. Ni tu prima Delcy. Que está difícil, ¿vale? ¿Y si metiéndolo a ellos dos? Yo creo que tanto la Cava está haciendo algunos esfuerzos. También veo a Héctor Rodríguez con alguna intención y a Víctor Clark, pero con alguna intención. Eso no quiere decir y no tengo, digamos, prurito en reconocer cuando hay algo de avance. Pero te repito, el tema de la problemática que tiene en el país es de una dimensión tal que yo, por ejemplo, no puedo decir qué mérito tiene Maduro si él, para quedarse en el poder, dejó que se fueran 7 millones de venezolanos no importándole. Como hizo Gómez en su momento, caminar sobre las tumbas. Y una cosita más facilita. ¿A quién admiras de la oposición? Que esos sí han caminado sobre las tumbas. Mira, de los que hoy están haciendo política, digamos, en todo esto, por supuesto, el caso de Rosales, yo creo que es un sabio de la política. Yo creo que Henry Ramos, a pesar de todas las críticas que se hagan, yo creo que es un político que tiene mucho que decirle al país, sobre todo. ¿Es verdad que tú quisiste entrar en AD de Henry Ramos y te dijeron que no? No, nunca me plantearon eso. No hubo ese planteamiento. ¿Tú has ido a la casa de Henry Ramos? Pero tú quisiste ser miembro de AD, ¿no? No. Bueno, estoy en lo que llaman un nuevo AD, un nuevo tiempo, dicen. ¿Tú has ido a la casa de Henry? Hora de las bromas. ¿Tú has ido a la casa de Henry Ramos? Sí. ¿Qué de cierto hay que cuando uno entra a la casa de Henry Ramos hay una armadura medieval y él duerme ahí? No, lo que sí tiene una biblioteca grande, ¿no? Pero te puedo decir, aquí ha habido hay mujeres que están haciendo cosas importantes. Nos estamos volviendo chavistas, pana. Estamos encadenados. Bueno. Usted corta cuando usted quiera, este programa es suyo. Bueno, hermano, muchísimas gracias, hermano, por haber venido a este programa. Luis Florido, el que te coartó la libertad de expresión fue Vladimir Villegas, supuestamente defensor de la libertad de expresión. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de suscribirse a Venezuela News en YouTube, suscribirse a el canal de Telegram de Venezuela News y suscribirse a el canal del señor
Vladimir Villegas En TV. Instagram, Vladimir Villegas TV. En YouTube, Vladimir Villegas TV. En Facebook, Vladimir Villegas TV. En Twitter, Vladimir Villegas TV también. Y te vemos, siempre te vemos. No hemos hablado Pero de si no cosas nos vamos, al final. si no nos vamos, ¿no corremos tienes el riesgo algún de quedarnos. temita por ahí lleno de, no sé, de algo que esté en las redes, viral, alguna cosa que quieras comentar? Nada, No, está todo dicho. nada, no te sientes Piqueo mal. Shakira. Tú sabes que este programa es como una especie de terapia. Algo controversial. La palabra era controversial. Si yo digo Piqué, mi mujer me mata, así que Shakira. Eres del Team Shakira. Shakira. Las Loco mujeres ciego, facturan. loco ciego, el sordo mudo, ¿viste? Así Este es. tipo de factura, ¿viste? Las mujeres facturan. Al menos pelando bola no está. Desde que se metió donde Manuel Rosales, cuando estaba con Guaidó, estaba pelando demasiada bola. No. ¿No qué? Te voy a decir una cosa. Si te matan y te mueres, no te quejes. Te voy a decir una cosa. Antes de yo meterme en toda esta cuestión política, si hubiese seguido a nivel empresarial, estaría en... Sería el Ya va, dueño ya. de la galería. Ya va, Banqui. ya vamos. No, porque yo tengo unos proyectos Hermano, internacionales. dos cositas y antes cosas de irnos. interesantes. No No te lo quedes vayas ahí. a sentir como una falta de respeto. Coño, Te vale. lo pido de Adelante. antemano. Primero, tú saliste con una locura lanzándote unos ramazos en Yaracuy. ¿Qué fue eso? Eso es un centro de medicina holística Ajá. que es del doctor Hoffman, que ahí me están haciendo una terapia que se llama la terapia de la pringamosa, de la ortiga. Es una terapia, sí. Mira, Ajá, pero ya va. La Es una pringa, terapia ya no, para que el, ¿Qué es la terapia para que de la el, pringamosa para para que el aplicársela a sistema, la oposición ahí voy, para que de el, Vladimir Villegas? el sistema inmunológico te reaccione Ajá. y genere defensas. Ajá. O sea, porque como te empiezan a salir una comezón en todo el cuerpo, Ajá. entonces te empieza a reaccionar el cuerpo. ¿en la pringa o en la Y moza? hay gente, mira, Ya yo va, he visto gente, qué yo buena he esta pregunta. visto gente que te llega con artritis Ajá. y se le quita la artritis, por Ajá. ejemplo. He visto No, yo gente, tengo una enfermedad, yo tengo psoriasis y me hago un tratamiento Bueno, pero- biológico. y pero me hay lo- varios, Pero esa pudiese ser. hay gente de la Asamblea teoría Nacional de la pringamosa. que ha estado allá en, eso Pero es te en lanzaste los Bejuma. ramazos, pero no te quitó la mala suerte. Es que no es que me los lanzo, te los ponen. Ah, te los te los ponen ponen. para ponértelos en todo el cuerpo. Y te lo hacen, eso te hacen por lo menos 5 a 10 terapias en cada sesión La que tú vas. teoría de la pringamosa. Es aplicada duro, para la es oposición. duro, es duro. Mira, y la otra es, ¿qué desierto era? Porque como no te... Perdón, cuando me veía la gente con eso, dice, no, Yo este loco, tipo lo que se te está está... sacando la derrota. No, Este tipo está loco. y Ese si- no metía marihuana, metía oye, ayahuasca. No, pero si yo fuera santero lo diría. O sea, si creyera en eso lo diría. Pero no. Otra cosa, la teoría de que... Tú deberías ser más bien de Ramos. que- En vez de Florido, debería ser apellido Ramos con la rama. Luis Florido Pringamosa. Mira, y otra pregunta. ¿Qué de cierto, qué de mito y de realidad tiene eso de que supuestamente tú eras empresario de comedores de la universidad? Pero y que Sí, tenías sí. contratos con el gobierno. No, yo tuve una empresa de comedores del año 94 hasta el año 2015. Ajá. Que por cierto cerraron 4 veces en el 2017 mientras yo estaba en la negociación de Dominicana. Y ahí tuvimos desde la época de Caldera la UNEXPO, la Universidad Experimental Luis Caballero Mejía. Bueno, desde el año 96 hasta el año 2017 estuvo, porque 17. la empresa siguió y cerró puertas en el año Ajá, 2017. servías la comidita como era, ¿verdad? Total. Era la mejor empresa en esa área en el país. De hecho, nos llamaron para darnos contrataciones en PDVSA. Nos llamó la policía de Juan Barreto para eso y nosotros dijimos que no. Por una razón, porque como yo estaba en la política, no quería tener ese... Pero bueno, tú Ese hubieras podido tema. meterte Qué bola, a como mí no guay me en llaman eso. para ningún negocio y llaman a Luis Florido. No me llamaban a mí no me llamaban a la empresa, que es distinto, No, porque la está empresa bien, está muy bien hermano. calificada. Hubiera llevado la comida en los globos esos que tenía Juanpa. Sí. No había cola. En los globos aerostáticos. Bueno, vale. Ese globo se lo vendió Juan Barreto a los chinos. Miren, señores, Par de calvos. Para papá. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Luis La Florido, pasamos un chévere. aplauso para Luis Florido que se portó a la altura el día de Gracias. hoy. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul
que cuida de ti.